Listo. Estamos aquí con... vamos a ver, ya vamos a iniciar. Básicamente, esperamos que les encante. Esto va a estar buenísimo, así que vamos a esperar que se unan. Queremos invitar a todos los que hoy están con nosotros. Hoy vamos a aprender muchísimo. Tenemos hoy a un maestro. Hoy tenemos un live que se las trae y vamos a explicar sobre todo el contexto y demás. Vamos a esperar que se vaya uniendo la gente. Ya somos 60 personas y vamos de Teología Paulina. Dicho sea de paso, aquí vamos a estar hablando con él y vamos a estar compartiendo algunas ideas sobre el Génesis que me parecen que son vitales. Así que, dicho sea de paso, le doy el pase a mi hermano José Carlos. Él es de mi país y para los que ya saben, pues somos de Costa Rica, así que Costa Rica está en la casa. Hoy vamos a hablar sobre el Génesis, tanto desde un sentido, pues el contexto, que muchos a veces dicen, pues, bueno, ¿qué es el Génesis? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y es importante ver qué es lo que nos quiere decir el texto. Y pues bueno, vamos a hacer un abordaje que nos va a complementar desde no solamente las verdades teológicas, que voy a hacer un abordaje lógico, sino también lo que en el contexto quiere decir. Y esto es muy importante. Y dicho esto, doy el pase a mi hermano, ya amigo, José Carlos Alpizar, del Instituto de Teología Paulina. ¿Cómo estás? Hola, hermano Rigoberto. Bueno, primero que todo, pues saludar a la audiencia y darte gracias por esta oportunidad de poder compartir con vos en este canal y sobre todo hablar de este tema tan interesante. Y bueno, decirte, hermano, que yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional, estudié ciencias ambientales, también estudié geografía y yo me tuve que encontrar con cursos de geología, con cursos de biología, que en realidad fueron un gran reto para mí en ese tiempo. Yo en ese tiempo tenía más o menos tu edad. Tú estás todavía muy joven, pero para mí fue un completo reto porque te voy a decir que cuando uno no tiene respuestas para estos temas, es un hecho que la fe de uno se puede ver confrontada o uno puede entrar en una crisis de fe. Entonces, ojalá pues que la gente que vaya a estar conectada en este live pues le vaya a servir porque a lo mejor está en ese proceso, en ese peregrinaje que yo pasé y sé que también tú pasaste por él. Entonces, pues ese es el tema, hablar un poquito desde nuestra formación cada uno y que la gente pues opine y que la gente pueda ser edificada porque realmente el tema del Génesis es un tema que se las trae. Por supuesto, estoy muy feliz y bueno, dicho sea de paso, pues podemos ya empezar en lo que sería materia. José Carlos, ¿qué es el Génesis? ¿Por qué fue escrito el Génesis? ¿Cuál fue la necesidad verdadera en este caso de Moisés de escribir? ¿Y qué verdad o qué es lo que nos quiere decir el texto, ¿no? O sea, dicho sea de paso, sin querer extrapolar y haciendo toda la hermenéutica lo más sano posible. Cuéntame. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque en realidad ya tú le diste al tema central. Y es que si nosotros no entendemos qué es el Génesis y cuál es el verdadero propósito del Génesis, ahí ya vamos a empezar con un montón de problemas hermenéuticos. Porque, mira, yo creo que cuando hablamos de estos temas, hay gente que puede pasar por cuatro etapas. Yo debo reconocer que yo pasé por tres. Hay personas que ante el Génesis, ¿verdad? Y la aparente contradicción que tiene con la ciencia, hay gente que se vuelca a decir, solo la Biblia tiene la verdad. Otros van a decir, solo la ciencia tiene la verdad. Luego otros van a tratar de hacer un concordismo, ¿verdad? Y van a tratar como de hacer armonizar el relato del Génesis con lo que la ciencia dice. Pero yo creo en lo personal, hermano, que el Génesis fue entregado a Israel en un contexto que tenemos que tener bien claro. Y es esto, mira, el Génesis fue escrito en el Éxodo. Y debemos recordar que Israel estuvo 450 años en Egipto. Nadie que haya leído la Biblia puede negar que Israel es un pueblo que está completamente propenso a la idolatría. Entonces, pues obviamente, Rigoberto, es de esperar
que en 450 años de idolatría, Israel aprendió esa idolatría egipcia, toda esa mitología de Egipto. Entonces, en el libro del Deuteronomio, que es parte de una unidad con el Génesis, ¿verdad? Porque el Génesis y el Deuteronomio es parte de la ley de Moisés, de la Torá. Dice así la Biblia en Deuteronomio capítulo 4, del 15 hasta el 19, te leo rápidamente. Dice, guardaréis diligentemente vuestros corazones, pues no visteis figura el día en que Yahvé os habló en Horeb en medio del fuego. No sea que os corrompáis y os fabriquéis escultura. Veamos que aquí lo que a Dios le está preocupando es la idolatría. ¿Te das cuenta? Está diciéndoles que se guarden de caer en idolatría y de hacerse esculturas. Pero ahora mira todo lo que Dios les va a mencionar. Todo lo que se está a punto de mencionar se menciona en el libro del Génesis, capítulo número 1. Dice, guárdate de hacer imagen de ídolos con forma de hombre o de mujer. Eso se menciona en Génesis. Dios creó al hombre y la mujer. O figura de alguna bestia que está en la tierra, o figura de algún ave que vuela en los cielos, o figura de algún reptil que repta en el suelo, o figura de pez alguno que nada en las aguas debajo de la tierra. No sea que habiendo mirado los cielos y viendo el sol, la luna y las estrellas, también se citan en el Génesis 1:14, todo el ejército de los cielos, y aquí está el punto, seas seducido y te postres ante ellos y les rindas culto, puesto que Yahvé tu Elohim los ha asignado a todas las naciones que están debajo de los cielos. Entonces, ¿qué es el libro del Génesis? ¿Cuál es para mí el mensaje del libro del Génesis? Yo creo que el gran mensaje del libro del Génesis es revelarnos que hay un creador y que tenemos que guardarnos de la idolatría. Pienso yo que ese es el propósito con el que Dios escribe el Génesis, y si vemos cada una de las cosas que Dios hace en los 6 días de la creación, voy a ir a adelantar más adelantito, darte un espacio a ti también, de que tiene mucha lógica con lo que Israel aprendió a ver en Egipto. Entonces pienso yo que es eso. Creo que el libro del Génesis está diseñado para que nosotros saquemos de ahí verdades espirituales y apologéticas. Diría yo eso, ¿no? No sé qué piensas tú del Génesis cuando lo lees. Qué raro. ¿No te escucho? ¿Soy yo o Listo, será? listo, listo. Aquí estoy, disculpe, disculpe. Perfecto. Perfecto. Cuando estamos hablando de verdades apologéticas, quisiera saber si esto, pues, se corresponde, pues, una de las grandes labores, por ejemplo, de la apologética es abogar porque el principio ordenador de la realidad se corresponde a Dios y no a otra entidad, ¿no? En este caso, pues, el Génesis quizás no es un libro en donde sea de ciencia, el libro, como te decía, ahora en lo interno, ¿no? O sea, no es un libro que te enseñe cómo se mueven los cielos, sino, en este caso, cómo ir al cielo. Eso es lo que te dice la Biblia, ¿no? O sea, si lo quisiéramos poner en palabras muy simplistas. Pero hay ciertas verdades que podemos extraer del Génesis. Por ejemplo, el Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En ese sentido, el texto sí nos quiere decir de un principio creador, Dios, Elohim, que viene a dar paso a la realidad espacio-temporal. Sí podríamos abogar que la cosmovisión cristiana explícitamente aboga por el principio del universo, y podríamos, o es pertinente, con las reglas exegéticas y hermenéuticas, que lo que verdaderamente quiere decir Génesis 1:1 es que verdaderamente Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo creo que realmente el hecho de que la Biblia nos enseñe que el universo tiene un principio y que ese principio es a partir de la nada, ¿verdad? Porque es lo que llamamos creación ex nihilo, y no está de más decir que está conforme a la ciencia, porque la ciencia también reconoce que el universo tiene un principio a través de la teoría del Big Bang. Yo diría, hermano, que esto pone realmente en un problema, y yo creo que ahí tú tienes más que decir sobre este tema, en un problema los ateos, porque para mí es más fácil defender la idea de que hay un Dios si el universo tiene un principio, o si partiéramos de la premisa de que el universo fue eterno. Yo creo que el hecho de reconocer que el universo tiene un principio, ahí ponen un gran aprieto al ateísmo. Entonces, creo yo que ya partiendo de ahí, de lo que estás marcando, del Génesis 1:1, ahí tenemos un punto muy, muy fuerte nosotros los cristianos. No sé qué piensas tú. No, por supuesto.
supuesto que sí. De hecho, ya voy a pasar a dar mi aporte desde la filosofía de la ciencia por la rama de la teología natural para entender un poco más esta verdad y fortalecer este texto. Antes de ir a esta siguiente parte, que creo que va a ser un gran aporte, quisiera responder una pregunta que los que tengan preguntas pueden, incluso aquí en la caja de comentarios yo puedo estar fijando las preguntas o dejarlas ahí para que no se pasen. Consulta, amigos. Se supone que Moisés es el único que ha visto la espalda del Señor, pero en sus siguientes capítulos se menciona a varios que vieron al ángel del Señor. ¿Cómo sería en ese caso, pastor? Bueno, es que ese pasaje que está mencionando está en el libro de Éxodo, capítulo 31, y es cuando, es un pasaje muy interesante, porque sabes una cosa, Rigoberto, que ese pasaje que acaba de mencionar este hermano es una de las grandes evidencias que tenemos de que Dios es trino y aparece desde el mismo Antiguo Testamento, Ujú. porque ese pasaje que es Éxodo capítulo 33, mira qué interesante, la Biblia dice en Éxodo capítulo 33, versículo 11, dice así, y Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como un hombre suele hablar con su amigo, así como estamos hablando tú y yo, que nos estamos viendo la cara, ¿verdad? Ujú. Y dice, y luego volvía al campamento, pero el joven Josué Ben Nun nunca se apartaba del medio de la tienda. El verso 11 dice que se veían cara a cara, y entonces después, en el verso 19 le dice Moisés a Dios, y le dijo, Dios le está hablando a Moisés porque Moisés está pidiendo ver la gloria de Dios. Entonces le dice, yo haré pasar mi gloria delante de ti y proclamaré mi nombre, Yahvé delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Dijo también, no podrás ver mi rostro. Y uno dice, ¿cómo? Aquí hay una contradicción. Primero dice que hablaba cara a cara con él y ahora le dice, no podrás ver mi rostro. Porque no habrá hombre que vea mi rostro y viva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto solo se puede entender a la luz de la Trinidad, porque con la persona que hablaba cara a cara, Moisés, es con ese ángel de Yahvé que es Jesús mismo. Y Jesús es la imagen visible del Padre. Entonces, lo que Moisés vio y estos otros ancianos vieron, que está mencionando el hermano preguntando, fueron las espaldas del Padre, pero a él, a Moisés, no se le permitió ni a esos ancianos ver directamente el rostro del Padre, directamente. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús es mostrarnos al Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Es lo que le dijo Jesús a Felipe en Juan capítulo 14. Señor, muéstranos al Padre. Y él le contesta, tanto he estado con vosotros y me pides que te muestre el Padre. ¿No sabías que cualquiera que me ha visto a mí ha visto al Padre? Entonces diría yo que esa es la respuesta a esta pregunta tan interesante que hace este hermano. Muy bien, agregando a este tema de la Trinidad, pues ahorita yo creo que es pertinente pasar con la Trinidad en un texto precisamente que vamos a agarrarlo a partir del Génesis, pero introduciendo ya el tema desde la teología natural, bajando ya a una verdad sapiencial. En este caso es necesario que siempre previo para poder entender qué es Dios o quién está creando, si es una entidad trina en este caso, pues yo lo que primero pues podría abogar es que vamos a entender el contexto en el que Juan tiene una verdad completamente luminal y no sapiencial. Cuando estamos hablando de verdades luminales, profe, son verdades luminales en donde verdad no tiene una verdad que sea racional, sino que es directamente desde una teología que se nos es revelada. Ahora, cuando decimos Juan, cuando dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este verbo se encarnó. En este caso hay que entender primero el contexto en el que se está abogando. ¿Ok? Juan fue escrito en un contexto en el que estaba la filosofía de Heráclito, estaba operando, no estaba presencialmente en Éfeso. ¿Ok? Pero cuando Juan está en esta verdad que es plenamente luminal, aquí hay algo que hay que tener en contexto, y es que ahí ya operaba la filosofía de Heráclito, que decía que un principio no puede ser producido porque todo lo que comienza a existir debe necesariamente ser producido por un principio. De hecho, el argumento cosmológico Kalam ni siquiera es puesto, ni siquiera por Gazzari, es inclusive antes, ya son verdades que
aceptan un principio y esto es el famoso logos. Entonces ya no vamos a decir en el principio del logos, sino que dado que Jesús es verdad, ya no es un logos, sino que es el mismísimo verbo. Entonces la verdad que se nos añade como ya no solamente un principio, un primer motor, es que esta verdad luminal es Dios mismo diciéndonos a nosotros, yo soy el mismo que se fue revelado y es esta misma Trinidad. Ahora, abogando por el principio del universo, ya volviendo al Génesis 1.1, para mí es pertinente, antes de entrar en Génesis, entender que este mismo Dios es trino. ¿Y cómo podríamos entender lo que es la Trinidad desde un tema racional, no? En este tema es claro que hay distintas escuelas de pensamiento, pero yo puedo decirte que tal cual como no se puede pensar el Hijo sin el Padre, no se puede pensar el Padre sin el Hijo, de la misma forma que no se puede pensar el concepto de persona o la persona sin la sustancia, sin la esencia. Esto es un ejemplo meramente análogo a cómo funcionaría Dios. Así como no se puede pensar en una implica otra. A implica B y B implica A. Y como A y B son personas, esta persona implica la sustancia. Ahora, ¿qué tiene esto de interesante? En este caso, lo que yo te voy a venir a explicar es que se puede abogar lógicamente por un Dios que tiene una extensión de su esencia. Y bueno, el universo tuvo un principio o no, pues ya esto fue abordado desde el 2003 por teoremas de incompletitud. Entonces, hay una verdad que la Biblia está abogando y es una creación ex nihilo. Y aquí ya es donde yo entro completamente con mi materia. ¿Y qué es? Bueno, el a partir de la nada, ¿ok? ¿Qué es la nada? Pues la ausencia de cualquier propiedad, pero no vamos a decir, o el teísta no va a decir de qué es la ausencia de una propiedad, sino que en este caso es una causa, y por la finitud de causas se necesita una. Ahora, quisiera traer una frase que es el principio del universo. Esto es una review de la ciencia que de hecho es Vilenkin hablando y dice: el universo, abro cita, no podría haber existido durante un tiempo infinito antes del inicio de la inflación. Es decir, el contexto en el que él está diciendo esto es que hay distintos modelos que varios dicen, bueno, pero el universo tiene que ser podemos abogar por un universo eterno, podemos entender un universo eterno. Bueno, la verdad es que ya no. Pastor José Carlos, te vengo a decir de que ya el universo no hay escapatoria, diría Vilenkin, es necesario el comienzo cósmico. Es decir, que este teorema en 2003 es contemporánea a la ciencia. La ciencia conforme más avanza, incluso hay algunos ateos que dirán, no, la ciencia va a avanzar. Bueno, sigue avanzando y más bien cada vez cierran más la posibilidad de estos modelos. Y de hecho, Vilenkin se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables, pero con la prueba de su lugar ya es inescapable que exista un universo sin comienzo. Y de hecho dice, no tenemos modelos viables de un universo eterno. El teorema BGB nos da motivos para creer que simplemente no puede construir tales modelos alternativos, así de tajante. Ahora, hay alguna incompatibilidad, porque hay algunos, incluso ya yéndome a una línea más teológica, en que sí existe algún tipo de génesis en donde dice, ojo aquí, entonces ya pasaríamos a una lectura, y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No es lo mismo decir esto a decir, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya no hay un ex nihilo. ¿Por qué? Porque hay algunas corrientes de pensamiento que dicen, no, es que no se puede crear a partir de un ser inmaterial, no puede crear lo material. Entonces meten a Dios o lo encasillan en un panteísmo total, en el que Dios existe, no es panteísta, pero llega a ser como una interacción inmaterial dentro de la materia o una materia preexistente. No. ¿Cómo se podría defender esa postura frente a algunas corrientes, incluso no cristianas directamente, que dicen, no, pero es que el cristianismo aboga porque la materia es infinita, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra está desordenada y vacía? Recordemos nuevamente que esto no es un libro de ciencia, pero el teísta, en este caso cristiano, no se ve comprometido con esa aseveración. ¿Por qué? Vamos a abordar cómo se hace el paso de lo inmaterial a lo material, para ya cerrar el principio del universo, porque hay varios temas y te paso la palabra. Quiero abordar un silogismo que es lógicamente hermético y dice, se comienza a existir. ¿Qué se comienza a existir, pastor? Se comienza a existir es que lo que empieza a existir, se dice que empieza a existir mientras eso tenga una finitud métrica hacia el pasado. Es decir, una cámara fotográfica, un libro tiene una finitud métrica hacia el pasado. Es decir, no existía la cámara como tal formalmente, ¿no? Entonces se comienza a existir en cualquier objeto sobre una finitud métrica hacia el pasado. La segunda es que el universo tiene una finitud métrica hacia el pasado. Por lo tanto, el universo objetivamente empezó a existir. Y cualquier universo que sea geodésicamente incompleto hacia el pasado
tiene una singularidad, que es la frontera espacio-temporal. Entonces, si el universo es geodésicamente incompleto hacia el pasado y se encuentra en un principio único, el principio, como precisamente el espacio, tiempo y materia no es necesario, la singularidad tampoco. ¿Y la singularidad qué es? El paso de lo material, temporal, espacial, a una frontera espacio que no es ni espacio, ni tiempo, materia, ni energía. Entonces, lo que llega a causar objetivamente el universo es algo que es análogo de forma contraria, mejor dicho, que es inmaterial, atemporal, espacial. Y ahí es donde el teísta, o incluso cualquier corriente teológica que quiera abogar por una teología natural, no se ve comprometido por una materia eterna. ¿Por qué te lo digo? Porque es necesario. Porque en este caso es completamente erróneo decir de que Dios no puede crear a partir de él mismo. Entonces, en un sentido técnico se le dice que Dios es el acto puro de ser con potencia extensiva creadora. Es decir, Dios no se actualiza, Dios ya es, tiene todos los patrones de la realidad y empieza a existir. Podemos consolidar, entonces, pastor y profesor, que el Génesis puede lógicamente abordarse desde un salto inmaterial a lo material, porque el universo no es eterno. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y en realidad es que cada vez que nosotros empezamos a estudiar la ciencia, nos empezamos a dar cuenta que la teoría del Big Bang, que sostiene que el universo tiene un principio, no es una mera teoría en la ciencia, es un paradigma. Y eso significa que puede explicar una gran cantidad de fenómenos, como por ejemplo el origen de los elementos. Nosotros sabemos que conforme el universo se fue enfriando debido a una explosión inicial, se fueron cada vez formando elementos que tienen una mayor masa atómica. Entonces, es imposible inclusive poder explicar el origen de los elementos químicos sabiendo que cada elemento químico difiere por un protón en su núcleo si no lo concebimos desde el punto de vista de un universo que se viene enfriando de una explosión. Entonces, científicamente, no es que nosotros queramos ahora aprovecharnos de lo que la ciencia dice, sino que realmente es lo que la ciencia está apuntando y no lo podemos negar. La ciencia, entre más crece, está defendiendo esta teoría del Big Bang y esa teoría, aunque no la debemos hacer necesariamente concordar con la Biblia, ¿verdad? Caer en un concordismo de ese tipo, sí tiene un principio que está claro en la Biblia y es que Dios creó el mundo de la nada, el universo de la nada. Déjame decirte por qué. Mira, es importante comprender que en el hebreo no existe la palabra universo. De hecho, en griego sí existe, es la palabra griega oikumene, para referirse al universo, a los planetas, a las estrellas, pero en realidad la expresión del Génesis, cielos y tierra, que en hebreo es Hashamayim ve'haaretz, los cielos y la tierra, es el hebraísmo para referirse a la creación entera. Ahora, en el libro del Génesis hay muchos verbos, estoy hablando del Génesis capítulo 1, hay muchos verbos que se utilizan. Se habla de formar, se habla de moldear, pero también se habla de crear. Y no significan esos verbos siempre lo mismo. No es lo mismo formar, porque cuando estás formando ya hay una materia preexistente. No es lo mismo, por ejemplo, cuando dice la Biblia, hagamos, ¿verdad? Al hombre, nuestra imagen y semejanza. Si vas después al capítulo 2 del Génesis, ves que Dios forma al hombre de una materia existente, que es el polvo. Ahí la palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando se habla de que Dios formó al hombre, Génesis 2:7, es la palabra hebrea yatzar. ¿Por qué? Porque se está diciendo que Dios usó una materia existente, el polvo, para formar al hombre. Pero cuando se habla del universo, se está utilizando un verbo hebreo que es diferente, y es el verbo bará. Y bará, en hebreo, por excelencia, significa crear de la nada. Entonces, ese es el gran mensaje del Génesis. Dios, como lo dice Hebreos, ¿verdad? Dios está creando las cosas visibles de las que no se ven. Entonces, yo quiero decir que parece mentira, ¿verdad? Que a veces crea la gente que ser cristiano es ser irracional.
pero lo cierto es que encontramos un gran sustento en la ciencia porque la ciencia reconoce que hay un principio. Filosóficamente, el universo tiene un principio, filosóficamente y bíblicamente. Entonces, por todas las áreas del saber, la ciencia, la filosofía y la Biblia, que es la revelación de Dios, tenemos el mismo principio. Y es ese, Dios creó de la nada. Y por lo tanto, si Dios crea de la nada, Dios tiene que ser atemporal, Dios tiene que ser inmaterial, y todo esto es lo que nos permite definir las cualidades de Dios, que son 5. Dios es inmutable, no cambia. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y Dios es eterno. Entonces, ya a partir del Génesis empezamos a definir quién es Dios. De hecho, aquí la palabra que se usa para Dios, que hay muchas, Adonai, Señor, El Shaddai, el Todopoderoso. Aquí la palabra que se utiliza es Elohim. Y la Biblia lo primero que nos está queriendo revelar, mi amigo Rigoberto, lo primero que Dios nos está queriendo revelar en el Génesis 1:1 es que Dios es un Dios creador. Es la primera revelación de Dios en su palabra. Déjame decirte por qué. Porque generalmente en las Biblias convencionales hay un detalle que no se pone en las traducciones en el castellano, y es que el hebreo dice esto. Mira, el hebreo dice Bereshit, en principio. Elohim bara, Dios creó, y a la par de Elohim aparecen 2 letras que algunas versiones, como la Biblia textual, que es la que yo estoy utilizando, dice Elohim Aleph Taf. Aleph, Tav son las 2 primeras letras del alefato hebreo. Es como el alfa y el omega. Es como la A y la Z. Si tradujéramos en español, está diciendo Dios A y Z. Si dijéramos en griego, Dios alfa y omega. Es la primera revelación que Dios está haciendo. Yo soy eterno. Por eso está diciendo, yo soy Aleph, Tav, la primera y última letra. Es lo primero que Dios está queriendo decir sobre sí mismo. Yo soy eterno. No, pero eso me puso los pelos de punta, en serio. Eso está brutal. Quisiera que me aclares porque es que vos, de verdad que eso es bien crack, profesor. Coméntame algo, profe. ¿Qué es la disonancia? No, disonancia no. Claro, disonancia no. La brecha, esa es la palabra que quiero usar. Entre Génesis 1 y Génesis 2, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Okay? Porque, claro, hay uno en donde dirán muchos no, y volvemos un poco al tema anterior. Hay gente y hay corrientes que dicen no, Dios crea con materia preexistente, esto ya está caído por distintas razones, ¿no? Que ya abordamos un poco. Ahora, aceptando esta creación ex nihilo, ¿ok? Hay algunos que dicen no, pero es que la brecha entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es bastante amplia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Y con qué criterio se llega a unificar, ¿no? Bueno, ahí hay que admitir algo, hermano, y es que hay algunas cosas que en la Biblia debemos reconocer que son un misterio. Y ahí hay una brecha, sin lugar a duda. Tú lo estás marcando bien. Déjame leerte el Génesis 1:1 y el 2. Sí. Dice, bueno, aquí leo el 1:1. En principio, el Elohim Aleph Taf creó los cielos y la tierra. Ok, ahí todo va bien, ¿verdad? Sí. Él los creó. Pero después, a partir del verso 2, parece que lo que más bien Dios está haciendo es recrear, ¿verdad? Recrear, porque después dice, parece que más bien Dios está agarrando un mundo caótico que lo está ordenando, porque dice el versículo 2, pero la tierra fue vaciada y desordenada. Entonces, déjame decirte una cosa, bíblicamente, y esto va a ser un misterio, ahorita voy a decir cuál podría ser una posible solución, pero debo admitir que no deja de ser un misterio. Mira, la Biblia es bien clara en que Dios creó el mundo desde el inicio, lo creó perfecto. Y eso lo dice la Biblia en Isaías 45, te voy a leer el pasaje 18, Isaías 45, 18. Dice la Biblia así, así dice Yahvé que creó los cielos. Aquí la palabra creó es la misma que aparece en Génesis, bará, de la nada, creó los cielos. Y dice, Él es
Elohim que formó la tierra, la hizo y la estableció, y mira qué interesante lo que dice, no la creó para que fuera un caos, la formó No, para que era habitada. buenísimo. Entonces, es No. interesantísimo porque desde el inicio Dios crea el planeta ordenado. Ujú. Luego, algo pasa que es un misterio. Algunos dicen, yo no lo puedo asegurar, ni te lo voy a asegurar tampoco yo. Ujú. Algunos dicen que aquí lo que tuvo que haber pasado, tal vez, de por qué la Tierra parece desordenada y por qué de repente parece como que hay una complicación. Vuelvo a repetir, el 1.1 parece que Dios crea es nihilo, pero si vas del 2 en adelante parece que no, que más Ujú. bien Dios está creando una materia preexistente. No, no es eso. Ujú. Lo que pasa es que parece que algo pasó y Dios empieza a ordenar un mundo que se desordenó y que quedó deshabitado, porque te voy a decir lo que dice el hebreo en el 1.2. Ujú. Mira la frase, pero la tierra fue vaciada y desordenada. En hebreo, esto es ve'aretz, y la tierra, aitá, fue tohu bohu. Y estos son dos verbos en hebreo que están en voz pasiva, es decir, aitá es un verbo auxiliar que está diciendo que algo desordenó la tierra y la deshabitó. Tiene sentido, porque recuérdate que en Génesis 45 dice que la creó desde el inicio bien, no la creó caótica ni desordenada. Entonces, algo pasó externo a la tierra que desordenó y deshabitó la tierra. Entonces aquí muchos quieren especular y dicen que a lo mejor fue la caída de Satanás y otras cosas. Yo no lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que es un misterio. No Ujú. tengo problemas cuando hay algo que es misterioso. Ujú. Pero el mensaje claro de la teología hebrea es que la tierra fue creada desde el inicio bien. La tierra fue creada perfecta a partir de la nada. El Génesis 1.2 en adelante ya lo que está tratando es otro tema. No, esto está brutal porque realmente incluso yo estoy tratando de traducir un poco sin forzar el texto con mucho cuidado porque sería extrapolar, ¿verdad? Pero en este caso, incluso yo estoy haciendo una alineación o una analogía con lo que incluso el universo actualmente, alguien diría, el universo es perfecto, el universo es diseñado, es precioso, es belleza porque es inteligible, lo inteligible objetivamente es bello, ¿ok? Por eso el arte no es subjetivo. Dicho esto, el universo, pues sí hay una evidencia, pero hay una evidencia de la muerte térmica y que la solución ante, por ejemplo, la inestabilidad entre una partícula y otra, es que precisamente falta una información subsistente que no puede ser espacio o materia, es decir, no, una información que estabiliza, diría en este caso Max Planck, tiene que ser una fuerza que sea inteligente, inmaterial, y en ese sentido esto es lo que le falta al universo, una estabilidad en donde él diría con estas palabras, dice, una mente consciente e inteligente y esta conexión incluso entre pensando en teorías o incluso estudios que ya revelan que el materialismo cae por la física cuántica ya, hay una inestabilidad que de hecho precisamos que para que el universo no ocurra en algún tipo de o pare de alguna manera la entropía en cuanto aumenta y llegar a una muerte térmica, siempre vamos a ocupar de una información subsistente. ¿Y qué quiere decir esto? Sorpresa, profesor. Dios es el ser subsistente en una Amén. corriente de pensamiento. Y esto es brutal. O sea, lo que yo estoy haciendo ahorita es, sin forzar el texto, metiéndome con el texto, con el respeto que le tengo a la hermenéutica, decir, ok, hay una incompatibilidad incluso con esto y esto de verdad, eh, no pensé que iba a salir tan sorprendido con esto que estás diciendo. Pequeño corte comercial. Para los que quieran saber sobre hebreo, cursos de angelología y demonología, aquí Instituto Paulina, de hecho, si no sos de Costa Rica, que somos panas de aquí de Costa Rica, pues hermano, para que sepan que los que quieran sigan esta cuenta, busquen los cursos y al final hacemos todo el tema promoción, pero de verdad estoy sorprendido. Bueno, en realidad Eh, está sorprendido soy yo, porque yo no me había puesto a pensar eso que vos estás diciendo, ¿verdad? Yo me había puesto a pensar en esto desde un punto de vista bíblico, pero no tanto filosófico como lo acabas de presentar, porque qué interesante es ver eso que estás diciendo. El universo
por sí mismo, solo, ¿verdad? Sin Dios, por pura entropía está destinado a la destrucción y al Ujú. caos. Pero nosotros encontramos un universo fino. Y esto yo creo que es lo que acabas de resaltar filosóficamente del Génesis. Un Esa paréntesis. fuerza que ordena. Tenemos un espectador de lujo ahorita, se llama Emilio Agüero, está en el live, que es el pastor que oró en la Copa América, así que le mandamos un fuerte abrazo, Emilio. Un pequeña transición porque es un pastor que se le quiere mucho. Contame, Sigi, perdón, No, nunca no, interrumpo, pero no, esto, sí, sí, dale, dale. eso, lo que estaba diciendo, que en realidad el que se sorprende soy yo porque no lo había pensado así, ¿verdad? Claramente yo entiendo cómo la entropía nos habla de que los sistemas están propensos al desorden, ¿verdad? Y a la degradación. Pero es interesante, ¿verdad? Recordando que el Génesis no es un libro de ciencias, es interesante que aquí encontramos ese principio, ¿verdad? Dios ordenando, ¿verdad? Esto es como ese contraste, ¿verdad? Aparece un mundo desordenado, el cual Dios lo tiene que ordenar, y eso es lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Esa fuerza que tiene que estar detrás del universo para que por mera entropía el mundo no sea un caos. Por supuesto, es una estabilidad que tiene que estar sencillamente, o que, dicho de otra forma, alguien tiene que intervenir sobrenatural para que pueda verdaderamente detener esa muerte térmica en potencia. Quiero pasar un poco más, ir avanzando en lo que es el texto. ¿Qué Claro. pasa cuando dice hagamos a nuestra imagen y semejanza? Cuando ya es el momento de la creación, ¿no? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué hay una necesidad en el texto? Y vamos a hacer un cruce después de esta pregunta, hacer los que quieran hacer preguntas, incluso de hermenéutica aquí, podemos abordarlas, si son más de metafísica o teología natural, aquí estamos para servirles. Quisiera que me expliques, profe, qué es lo que sucede con la necesidad de enfatizar, incluso en otras versiones dice hágase, 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 pero cuando dice al hombre dice hagamos, ¿no? En otra versión dice produzcase, 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 y cuando dice el hombre dice produzcamos, ¿ok? Porque la necesidad de hacerlo en primera persona cuando crea el hombre, a diferencia de todos los objetos materiales. Esto creo que vale la pena, es un patrón, y creo que cuando hay patrón, pues hay algo necesario que podemos abordar. Bueno, impresionante lo que estás preguntando. Es muy importante que cuando se habla de la creación del hombre, no se está atribuyendo que el hombre sea mera materia. Vuelvo a repetir, mira, no podemos negar el origen animal del hombre. El origen animal del hombre está en la materia. Por eso es que Génesis 2:7 dice que Dios formó, vuelvo a repetir, es la palabra hebrea yatzar, Dios formó al hombre del suelo. Ahí está el principio material, el origen material del hombre, pero el hombre no es mera materia, el hombre también es inmaterial, su alma, su espíritu. Y por eso es que Dios, que es trino, ¿verdad? Habla en esa manera en el Génesis 1:27 y dice la Biblia así, y Aleph Taf, mira qué interesante como se le llama aquí a Dios, y Aleph Taf, es como decir, y Alfa y Omega, y A y Z, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después dice el 27, y Elohim Aleph Taf creó, y ahí dice otra vez el hebreo bará, de la nada, creó al hombre, macho y hembra, los creó de la nada, el verbo bará. Ahí evidentemente se está refiriendo a que el hombre tiene un origen inmaterial, y cuando lo estamos entendiendo como su alma, su espíritu, lo que la Biblia enseña del ser humano, que el ser humano es tripartito. Entonces el Génesis es súper completo, porque el Génesis reconoce que el ser humano es materia, en el sentido de que Dios forma su cuerpo a partir de la materia, pero no es mera materia, no se puede explicar a través de mero materialismo, porque el hombre tiene una esencia inmaterial, y es su alma, que de hecho, cuando dice la Biblia en Génesis 2:7, y llegó el hombre a ser alma viviente, ahí la palabra alma es la palabra hebrea nefesh, que significa alma, es algo inmaterial. Entonces, ese es el mensaje del Génesis. Y me parece que cuando la Biblia quiere recordarnos ese origen inmaterial del hombre, por eso Dios habla en tercera persona, sí, Dios habla en plural,
porque lo que se nos está queriendo decir bien claro es que el hombre no es una mera evolución de la materia inorgánica que evolucionó a orgánica, después que la materia orgánica evolucionó a materia viva. No, el hombre tiene también un origen divino y por mero materialismo no se va a poder explicar. Sí, completamente hecho a eso vamos y quisiera ahora sí hacer un aporte con lo que es alma. Ahora de hecho abogaste por el de Eclesiastés, ¿verdad? Que era el de polvo somos, pero también dice que todo lo hizo hermoso en el 3:11 en su tiempo y ha puesto, en otras versiones dice depositado en el corazón de ellos la noción de eternidad. Claro. Y esta eternidad, al ser un concepto totalmente inmaterial, si yo lo hago una analogía, una compatibilidad lógica con lo que sería, en este caso, la división de las realidades para el objeto del estudio del universo, encontramos de que los tres tipos de realidades que existen son una realidad mental, una realidad material, física y una realidad matemática. Estos son los tres tipos de realidades. Ahora, lo que cabe recalcar es, de hecho, aquí te traje un filósofo y te va a sorprender muchísimo. Y luego lo siguiente que te tengo aquí. Dice, es un filósofo llamado Richard Swinburne, que es filósofo analítico y hace él se enfrenta ante este conflicto, ¿no? Porque el hombre llega a cobrar alma, porque el hombre llega a tener conciencia. Entonces dice, dado que para cualquier persona actual que es consciente, no hay ninguna imposibilidad lógica, cualquiera que sea la verdad de esa persona continúa existiendo sin su cuerpo. Se deduce que esa persona tiene que tener ahora una parte distinta de la parte corporal que puede continuar y que podemos llamar su alma. Y por lo tanto, su posesión de ella está implicada por un ser consciente. Y esto es importante que lo leamos, pues ni siquiera existe la posibilidad lógica de que si ahora no estoy constituido más que por la materia y ésta se destruye, siga sin embargo existiendo. Te traduzco esto. Lo que quiere decir es que un objeto físicamente hablando desde una visión o una doctrina fisicalista dice de que un objeto si se rompe no es el mismo objeto físicamente hablando, pero nuestro cuerpo ha cambiado desde hace 10 años para acá y va a seguir muriendo las células. Conclusión, si nuestro cuerpo ha cambiado en su totalidad en un respectivo tiempo y patrón, ¿por qué nosotros seguimos sintiéndonos como ese yo que sentimos? Esto quiere decir, o Richard Swinburne concluye, de que la realidad de las tres que se estudia es una realidad inmaterial. ¿Por qué? Porque lo inmaterial no es susceptible a los cambios del mundo físico. 2 más 2 son 4 por más que la materia se destruya. El lenguaje, al ser una abstracción de un concepto, puede entender lo que es inmaterial como la lógica, la matemática. Por lo tanto, estas verdades que se abstraen por medio del lenguaje son meramente o provienen de aquello que puede ser inmaterial. Por eso con Dios, el único ser que se le puede exigir es el ser consciente, una moral. ¿Por qué? Porque la madera no piensa, Claro. pero nosotros sí. Entonces la madera no piensa y la madera no conoce la matemática. El único ser que puede conocer verdades metafísicas, universales, trascendentales, es el ser consciente. Entonces, ¿cómo la materia biológica puede comprender lo trascendente? Eso es porque hay una materia que ya es inmaterial. Por lo tanto, y por eso se puede decir de que con Dios se conecta por medio de lo que trasciende, que es el espíritu, y no de lo que desciende, que es la materia. Entonces, se concluye de una manera lógica, sin dar un salto epistémico, que en el hombre yace una información inmaterial, y eso es lo que yace el alma. Por eso cuando dice hagamos, es una imagen y semejanza. Y te voy a decir algo que te va a volar la cabeza. Dicho esto, el universo, se pregunta este mismo cosmólogo Alexander Vilenkin, profe, no es creyente, no es un apologista, no, es un cosmólogo contemporáneo, de los más importantes y no es creyente. Y dice, ok, un momento con respecto a la cuestión intrigante que es de dónde venimos. Y dice, el proceso de tunelación está gobernado por las mismas leyes fundamentales que describen la evolución subsiguiente del universo. ¿Qué significa esto? Los primeros 3 segundos del universo ya nos damos cuenta que las leyes fundamentales operaban ahí. Y ojo lo que dice, sígalelo. ¿Significa esto que las leyes no son meras descripciones de la realidad y que pueden tener existencia propia independiente? Se pregunta Alexander Vilenkin. Y dice, un momento, en ausencia de espacio, tiempo y materia. ¿En qué tabla
pudieron ser escritas estas leyes. Claro. Las leyes se expresan por medio de ecuaciones matemáticas. Y si el medio de la matemática es la mente, significa eso que la mente había anteceder al universo. Entonces, cuando decimos una verdad que es análoga al hombre, que es semejante al hombre, es una mente que está en participación de una mente más fundamental, que es el producto de la realidad, de la creación del universo, que es Dios mismo, que es una mente. Y en este sentido, decimos que si Dios en grado sumo es la inmaterialidad, es inmutable porque no hay sucesión de cambio, por eso no tiene tiempo. Pero nosotros tenemos también esa información inmaterial, esa noción de eternidad que especifica Eclesiastés en los corazones de los hombres, y se concluye de una manera lógica, con datos, no opiniones, de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Claro, totalmente de acuerdo. Yo pienso, Rigoberto, que es muy importante que nosotros avancemos mucho en el tema de la conciencia. No solo nuestra propia conciencia, sino que lo que estás diciendo, nuestra conciencia nos debe llevar a reconocer que hay una conciencia aún mayor. Porque mira, yo estuve leyendo un libro, igual que no es de un cristiano, que se llama El universo es un dragón verde. Y este libro dice algo muy, muy, muy bonito y me gustó muchísimo, y es que el libro habla de el misterio de que el ser humano tenga conciencia, y nos habla de que solo el hecho de que el universo sea, de que nosotros tengamos conciencia, nos habla de un propósito muy sublime. Te voy a decir por qué. Él dice que el universo es objetivamente hermoso. Pero si no existiera conciencia, la conciencia del ser humano, que es lo que nos separa a los animales, no habría contemplación de la belleza objetiva del universo. Entonces, ahí nos habla mucho de nuestro propósito. Nuestra conciencia, nuestra mente es precisamente es la que permite admirar que el universo es bello. Y si el universo es bello, pues por supuesto que tiene que haber detrás un diseñador que se está queriendo mostrar a través de ese diseño, y que quiere mostrar la belleza de su universo, y precisamente nosotros somos la conciencia de eso. Es muy humano, mira, cuando nosotros, por ejemplo, imagínate un pintor, ¿verdad? Que hace una gran obra. ¿Qué sentido tiene eso si no hay alguien que la contemple? Una obra de arte, ¿verdad? Es objetivamente hermosa. ¿Qué sentido tiene una obra de arte objetivamente hermosa si no hay una conciencia que la contemple? Entonces, es evidente que el pintor ha hecho esta maravilla, ¿verdad? Para que las conciencias puedan contemplar esa belleza objetiva. Eso es lo que pasa con el universo. El universo es bellamente, objetivamente bello, y nosotros los seres humanos somos la conciencia que permite saber que el universo es objetivamente bello. Entonces, eso por supuesto que también apunta a pensar en que hay un diseñador. Mira, es lo que dice Romanos capítulo 1, 19. Dice que las cualidades de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Entonces creo yo que es muy importante que reflexionemos en el hecho de que somos seres conscientes, y que evidentemente la bioquímica no va a poder explicar jamás los pensamientos, porque los pensamientos son inmateriales, y la bioquímica lo que puede explicar son fenómenos materiales. Muy bien, yo creo que es necesario ya darle un paso al público. Hay algunas preguntas que han surgido en el camino. Así que dice, Pastor, si en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, pero en el 14 hace mención al sol y luna, ¿esto en qué posición nos puede dejar, no? Muy bien, excelentes preguntas, porque la pregunta es esta: cómo puede haber luz si antes no estaban creados los astros, ¿verdad? Es una pregunta muy lógica. ¿Cómo el Génesis puede hablar de la luz si no existen los astros todavía? Porque Dios los crea hasta el cuarto día. Y no solo es eso, si tratamos por eso es que lo que empezamos con el programa, ¿verdad? De ¿cuál es el mensaje del Génesis? El mensaje del Génesis no es dar
una explicación naturalista, biológica, geológica de cómo se Ujú. formó el mundo. Sí. La Biblia lo que nos explica es el quién y para qué. La ciencia nos explica el cómo, cuándo y dónde. Entonces, si una persona no entiende eso y cree que el Génesis lo que nos está tratando de explicar es el origen naturalista del universo, pues por supuesto que va a llegar a esas contradicciones, porque ¿cómo puede haber luz sin astros? Y no solo eso, en el tercer día, antes de los astros, Dios creó la hierba. Y si la hierba es fotosintética, cómo puede haber hierba sin astros? Esas preguntas, esas aparentes contradicciones, solo se pueden concebir cuando la persona no entiende que la Biblia no es un libro de ciencia. No fue el propósito de Moisés hacer ciencia. Entonces voy a explicar qué es el tema de la hierba, el tema de la luz y el tema de los astros, que parece que están en contradicción. No, no hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que, mira, se dice que Dios creó la luz porque, vuelvo a repetir lo que estaba mencionando al inicio de este live, el Génesis es un relato apologético contra la idolatría de Egipto. El dios más importante de la mitología egipcia es Ra. También estaba el dios de la hierba y también estaba Nubut, que era la diosa que había engendrado las estrellas, la luna y el sol. Perdón, las estrellas y la luna. Inclusive esta diosa se le presentaba en forma de arco. En los jeroglíficos de Egipto se le presentaba como una mujer que se paraba así como en la manera de un arco y estaba llena de estrellas y estaba también con la luna en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mensaje del Génesis no es decir que materialmente hablando, primero fue la luz, luego fue la hierba y luego fueron los astros. Eso es un absurdo. El Ujú. mensaje del Génesis es que la luz no puede ser adorada. No hay Dios Ra. El Dios único y verdadero es el creador de la luz. No hay Dios egipcio de la hierba y de la fertilidad, sino que nuevamente el único Dios verdadero es el que creó la Ujú. hierba. Y también no hay una diosa que engendra las estrellas y la luna. Es obra también del único Dios verdadero, que es el Dios que la Biblia revela, que es Yahvé. Entonces, ese es el mensaje del Génesis. Pero también déjame agregar algo más. La Biblia debe ser estudiada en su contexto. Sabemos que la Tierra tiene un ángulo de inclinación de 23 grados y la luz no se comporta igual en todas las regiones del mundo. Sabiendo que Moisés escribió el Génesis en el Medio Oriente, es importante reconocer que por la inclinación de la Tierra en el desierto, la luz del sol ilumina el desierto 2 horas antes de que se vea el sol en el Medio Oriente. 2 horas antes, en el desierto, miras la luz del sol antes de que se vea el sol. Entonces, en el pensamiento de un hebreo, no en nuestro pensamiento latino del siglo XXI, en el pensamiento de un hebreo de ese tiempo, sí existía una luz antecesora y ajena a la luz del sol, porque eso era lo que veían ellos. Ujú. Entonces, por eso es que no resulta incoherente en el Génesis, porque eso era lo que ellos veían, perdón, una luz Sí, a los astros. Entonces, de hecho, ujú. No, perdón. No, no, no seguí. terminé, Ah, ok, ese es el tema. súper. Sí, de hecho, cuando se habla de eso, se entiende, digamos, no el tema, digamos, algunos le representan, bueno, qué problema, ¿no? El tema de que un día realmente no lo dice la ciencia, ¿no? O sea, en igualdad de condiciones tenemos este problema, pero es que estamos hablando de que estos eran ciclos, ¿ok? Ellos tenían la noción de ciclos que se cerraban y esto es lo que se puede concluir de una manera coloquial. Como decías, pues es escrita para nosotros pero no está contextualizado para nosotros, al menos que nosotros vayamos a él y no el texto a nosotros, ¿verdad? Dice, según la ciencia u otro método, ¿de dónde provienen los idiomas? Bíblicamente la Torre de Babel, ¿ok? Y por cierto, hay una pregunta que estalló el chat que se empezaron a reír, que es una pregunta para romper hielo, Dios tiene un ombligo, ponen ahí. Bueno, no, yo creo que no puedo responder esa pregunta. Claro, bíblicamente está claro que la Biblia nos habla de que el hombre tenía un solo lenguaje. La Biblia nos está enseñando que Dios confundió la lengua de los hombres en Babel y de ahí surgen las demás lenguas. Pero mira, yo vuelvo, Rigoberto, a entender que la Biblia no es un libro de ciencia. Entonces,
Yo no esperaría de la ciencia poder dar una explicación lingüística de cómo surgieron todos los idiomas. Yo creo que Sí, hay obvio. ciencias que están diseñadas para responder esa pregunta. Habría que preguntarle a un filólogo de dónde, cómo empezaron a evolucionar los lenguajes del ser humano. Yo creo que el mensaje de Babel no se debe desviar en esa rama, sino que en Babel lo que debemos de ver es un principio. ¿Y cuál es ese principio? Que Dios destruyó el orden mundial. Porque en Babel dice la Biblia que Dios descendió y vio que los hombres estaban unidos. El historiador el judío Flavio Josefo, que es contemporáneo de los apóstoles, dice que los hombres estaban construyendo Babel porque no creían que Dios iba a volver a destruir el mundo con un no le creían a Dios de que él prometió que no iba a destruir el mundo otra vez con un diluvio. Recordemos que Babel aparece en Génesis 11 y el diluvio aparece en Génesis 7. Entonces, según Josefo, los hombres estaban haciendo esa torre por si les volvía a caer encima un diluvio. Pero yo lo que veo ahí es el principio espiritual que la Biblia nos está dando y que se puede ver hoy en día. Y es que el hombre era uno, nada los iba a hacer desistir de la obra que habían comenzado a hacer y Dios rompe el orden mundial. Dios rompe el orden mundial y eso lo podemos ver hoy en día y ahí podemos ver únicamente una explicación antropológica de por qué somos como somos. Los chinos no se llevan con los rusos se llevan por conveniencia con los chinos no quieren a los gringos y el mundo está dividido. Y yo creo que ese es el mensaje de Babel, que el Dios destruye al hombre, su unidad, lo va a dividir y así será el resto de su historia, pero no creo que la intención sea explicarnos científicamente cómo surgió el latín, cómo surgió el hebreo, Claro. cómo surgió el arameo y esas cosas. Dice, la lingüística sí puede dar algo cercano, retrocediendo toda Mesopotamia. Dice, ¿vos qué opinas de eso? Bueno, por eso decía, habría que Sí. preguntarle a un filólogo, ¿verdad? Ujú. Porque es una Bien. pregunta muy específica, Y, pero tengo entendido que viene del sumerio, ¿verdad? La sí. primera lengua es el sumerio, Bien, tengo ahora entendido. vamos a pasar a una sección como para ir poniendo un poco más de contexto, y es el tema del Génesis respecto al enemigo, ¿no? El enemigo pues deja de tener un acceso a un acceso directo y se convierte en una especie de que el enemigo tiene ya solamente un rol de acusador, ¿no? Y ¿esto en qué posición deja? O sea, la tierra está ahora en manos, en ese caso, en el Génesis, por supuesto, el hombre peca, se desconecta de Dios y pues en este caso, ¿qué se puede decir del enemigo, de todas las entidades de la revelación y demás? ¿Y qué relación tendría esto con la siguiente pregunta que te va a hacer del concilio divino? ¿No? Porque parece que hay como una segunda revelación, ¿no? O sea, ¿cómo es el rol del enemigo con la desconexión de la tierra total de Dios? Bueno, es muy interesante para poder entender la tentación que trae la serpiente, que por cierto, no, la gente cree, ¿verdad? Es que hay mucha ignorancia con respecto al Génesis, ¿verdad? La gente cree que lo que Adán y Eva se comieron fue una manzana. No, la Biblia dice que es un fruto. La Biblia cree que literalmente fue una serpiente, ¿verdad? Y como que le dijo a Adán y Eva, come, ¿verdad? Horrible. Ujú. No, ahí la palabra hebrea que se usa para la serpiente también en hebreo significa el que brilla. Es la misma palabra, el que brilla, la serpiente. Entonces, pues en realidad lo que el Génesis nos está diciendo es que Satanás, ¿verdad? La serpiente, el que brilla, el nombre de Satanás no es Satanás, el nombre de Satanás en hebreo es Eilel, viene de Ezequiel capítulo 28. Así se le llama el verdadero nombre de Satanás en hebreo es Eilel. Se traduce lucero, que significa el que porta la luz. Entonces, por eso se dice la serpiente, el que brilla en Génesis. El plan de Satanás en el Génesis capítulo número 3, que es donde ocurre la caída del hombre, solo se puede entender a la luz de Romanos capítulo 5. Pablo nos enseña que por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. Y la palabra ahí, muerte, se debe traducir con mayúscula porque se significa la muerte, el ángel de la muerte, el espíritu de la muerte. Entonces Satanás sabía que si él hacía pecar a Adán y Eva, que pues puesto que Dios les había entregado el gobierno, recordemos que Génesis 1:29 dice que Dios los ha puesto sobre todo, que sojuzguen la tierra, que la gobiernen. Satanás ve que Dios le entrega el gobierno al ser humano.
Ahora, bíblicamente parece que antes de que Adán y Eva lo tuvieran, Satanás lo tenía, porque por algo es que Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Entonces, la trampa de Satanás era que el ser humano, a través del pecado, perdiera esa autoridad que Dios le había dado para él volver a tomar el dominio y para que entrara la muerte al mundo. Dice así Romanos 5:12, por cuanto un hombre pecó y entró la muerte al mundo. Ahí la palabra mundo es la palabra griega cosmos, que significa humanidad. Entonces, eso es lo que el Génesis nos está queriendo decir a la luz de Romanos 11. Esa fue la trampa de Satanás, hacer que el hombre desobedeciera y cayera para él tomar el gobierno otra vez. Buenísimo. Yo quiero saber qué más podemos traer a la mesa sobre el Génesis, algo que sea importante verdaderamente. Si el público quizás quisiera preguntar algo más, yo sé que el profesor aquí está para ayudarnos. ¿Vos qué más podrías agregar que creas que no hemos tocado respecto al Génesis? Yo tengo algunos temas interesantes, pero quisiera que vos propusieras uno, tal vez como un par para ver un par más, para ya ir como cerrando lo que es esta noche. Igual no sé cuánto tiempo No, cuentas. no, yo no tengo problema alguno, hermano. Bueno, Lo que tú... vamos con todo entonces. Cuéntame qué temas quisieras abordar que te parecen interesantes. Bueno, yo creo que podríamos hablar del Génesis, muchas cosas, ¿verdad? De las que hemos venido hablando. Cuestiones filosóficas, cuestiones científicas, cuestiones teológicas. A mí me gustaría mencionar dos cosas, pero que van directo al corazón. Y es que, mira, el primer versículo del Génesis, eh, en principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Es muy interesante, hermano, porque si lo vemos a la luz del hebreo, el Génesis 1.1 está conformado por 7 letras. Génesis 1.1 en hebreo está conformado por 7 letras. Tal vez en español no es así, pero en el hebreo sí, son 7 letras. El 7 en la Biblia es el número del descanso, porque en el séptimo día Dios descansó. Entonces, mira qué interesante esto. Esto es lo que yo creo que nos debería importar del Génesis. ¿Qué puedo extraer yo de esto para que mi vida sea edificada? Y es esto interesante. Cuando lees el primer verso del Génesis, en hebreo está conformado por 7 letras, que es el número del descanso. Yo lo interpreto de esta manera, hermano. El primer verso del Génesis te insinúa que este libro que se llama la Biblia es un libro que te puede dar descanso, que te puede dar paz, te puede dar reposo, porque eso es el 7, paz y reposo. Dios en el séptimo día no hizo nada, Él descansó y reposó. Eh, Vamos directo a eso, dice, ¿por qué descansó si es todopoderoso? Claro. Entiendas el antropomorfismo, ¿verdad? Sí, Esto por supuesto. no es que Dios se canse, Dios es todopoderoso, es un antropomorfismo, es un recurso literario. De hecho, nosotros no tenemos que hacer un antropomorfismo, Que, sino... que la Biblia nos da de entrada una insinuación, y es, este libro te va a dar paz, este libro te va a dar reposo. Claro, de hecho, con la teología natural, nosotros no podemos antropomorfizar a Dios, sino que tenemos que teomorfizar. O sea, funciona totalmente distinto. En ningún momento nosotros estamos humanizando a Dios, sino que en base al fenómeno, al fundamento, llegamos a teomorfizar. Pero esto ningún teísta serio o incluso un ateo sofisticado te aceptaría, al menos que esté malísimamente informado, de que ese descanso llega a ser la refutación absoluta a un Dios omnipotente. No, no lo podría ver de esa manera. Claro. ¿En qué se fundamenta la certeza de que fue escrito por Moisés? Bueno, es muy interesante. Sabemos que el Génesis fue escrito por Moisés. Mira, es así más bien. Moisés es el padre del Pentateuco, de los 5 libros del Antiguo Testamento, de la Torá. Pero obviamente Moisés no es el autor de cada letra que aparece en la Torá. Eso es importante entenderlo. Por ejemplo, en el libro de la Torá, el Deuteronomio, que es el último libro de la Torá,
está más que claro que hay autores posteriores. Por ejemplo, cuando ya se termina hablando en el capítulo 34 de Moisés, dice la Biblia así, en el Deuteronomio 34:10. No se ha levantado aún otro profeta en Israel semejante a Moisés, quien Yahvé haya tratado con él cara a cara. Esto es evidencia de un autor posterior, porque el autor está hablando desde la época de los profetas. Por eso él dice, no se ha vuelto a levantar un profeta como Moisés. Se entiende que el autor está hablando desde la época de los profetas de Israel. Entonces, una majadería querer tratar de decir que la Torá es, cada letra, cada trazo es mosaica. No, Moisés no lo escribió todo, pero es igual una majadería negar la paternidad de Moisés sobre este libro. ¿Por qué? Porque tenemos muchas evidencias internas que apuntan a Moisés. Primero que todo, la primera es que todos los libros de la Biblia, preexílicos, exílicos y posexílicos, y aún los libros que se escribieron en el periodo intertestamentario, esos 450 años de silencio entre el Antiguo y Nuevo Testamento, toda la tradición de Israel ininterrumpidamente reconoce que Moisés es el autor del Génesis y de la Torá. Otro punto es muy interesante que hay evidencias de que el autor es un testigo ocular que conocía la geografía de Egipto, porque y eso calza con Moisés, porque vea, cada vez que el autor compara la tierra de Canaán, ¿sabes con qué la compara? Con Egipto. Por ejemplo, Génesis 13:10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, pues toda era de regadío, como el huerto de Elohim, como la tierra de Egipto. Y así hay varios ejemplos donde siempre que el autor necesita comparar a Canaán, lo va a hacer con Egipto. Entonces, eso es evidencia de que el autor conocía Egipto y era también un testigo ocular, porque inclusive vas a encontrar en el Génesis, cuando se describe el Éxodo, que se empieza a describir los peregrinajes de Israel por el desierto. Inclusive hay detalles como este tipo. Allí habían aguas y encontramos 70 palmeras. Esos son evidencias de un autor ocular. Entonces, claramente que en eso nos basamos para saber que Moisés es el padre de la Torá y en este caso incluyendo el Génesis. ¿De dónde sale todo eso? ¿Es dicho por Dios, ponen por ahí? ¿Cómo podríamos consolidar esto? La pregunta no está muy elaborada, pero dice, ¿de dónde sale todo eso, básicamente? No entiendo, es que no entiendo, o sea, ¿a qué se refiere con todo eso? Me imagino que se refiere a las escrituras, ¿no? O sea, las fuentes. ¿Cómo sabemos tal vez históricamente que esto verdaderamente es así? Y si esto verdaderamente es dicho por Dios, ¿verdad? Si es algo revelado. Oh, bueno, excelente pregunta. Yo creo que una de las evidencias más grandes que tenemos de que la Biblia es palabra de Dios es su respaldo profético. Uh-huh. Esto es algo propio del libro de Isaías. Mira, en el libro de Isaías, el Dios de la Biblia reta a los falsos adivinos, los reta y les dice que anuncien por orden las cosas como Él las ha hecho. Por ejemplo, mira lo que dice este pasaje de Isaías. Dice, dice Isaías 44:7. ¿Quién como yo que puede proclamar las cosas y que anuncie las cosas venideras? Nosotros podemos dar una gran cantidad de profecías que podemos demostrar que proféticamente hablando se cumplieron a través de la historia. Solo para dar un ejemplo, quizás una de las evidencias más poderosas que podrían mencionar es cuando en el libro de Daniel se anuncia que desde la orden de la reconstrucción del templo iban a pasar 69 semanas hasta la muerte del Mesías. Así lo dice Daniel, capítulo número 9. El libro de Daniel fue escrito 500 años antes de Jesús. Ahora, semanas
¿A qué se refiere con 69 semanas? Israel tenía semanas de días y tenía semanas de años. Entonces, cuando está hablando de 69 semanas, se está refiriendo a 69 semanas de años, que son, 483 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo se dio la orden? Dice Daniel, desde la orden de la reconstrucción del templo de Jerusalén, se contarán 90 semanas y ahí morirá el Mesías. Esa orden de la reconstrucción del templo aparece en Nehemías 2:1, cuando el rey Artajerjes permitió que los judíos fueran a reconstruir los muros de Jerusalén. Ok, eso es el año 445 antes de Cristo. Súmale ahí 69 semanas de años judíos y cae exactamente en el año 30, que es el año en que muere Jesús en la cruz. Entonces, podríamos mencionar un montón de evidencias proféticas que golpean el materialismo, porque si Dios no existe, la profecía es algo que no existe tampoco. Pero si hay un Dios en el cielo que es real, Él puede anunciar las cosas que están por venir y podemos comprobar que ocurrieron, y eso nos da un gran poder para pensar en que la Biblia es palabra de Dios. De hecho, tengo, por supuesto, completamente, qué pregunta, ¿verdad? Tan icónica que se ha vuelto en redes sociales, tan famosa, ¿no? ¿Cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? Y la respuesta, de hecho, está en la propia Biblia si se pusieran a leer, ¿no? Así es. Un pequeño comentario ahí, sin a nadie, sin tirar a nadie. Pero bueno, el problema aquí, profe, es también que yo noto una serie de profecías, que de hecho es un documento que está elaborado, por supuesto, yo lo logré compactar y me da 61 profecías que se cumplen, digamos, del Antiguo Testamento, profecía, por ejemplo, nacido del nacimiento de una mujer, Génesis 3:15, y el cumplimiento sea en Gálatas 4:4, que es hijo de Dios, Salmos 2:7, cumplimiento Mateo 3:17, hijo Isaac, Génesis 21:12, cumplimiento Lucas 3:24, y puedo seguir haciendo una lista que me da 61 profecías. Ahora, si agarráramos 8 profecías que refieren a la entidad completamente de Jesús, su persona como tal, no otra persona, sino el Jesús histórico, que es el Cristo de la fe, nos da que incluso el problema, incluso de quitar la divinidad a Jesús, encontramos que la probabilidad de que un hombre cumpliera las 48 profecías es de un 1 en 10 a las 157. Esto es un número de 10 seguidos de 156 ceros. O sea que incluso matemáticamente, por medio del método probabilístico e inductivo, se puede no solamente corroborar que tiene que enfrentar una estadística que es enormemente irracional. O sea, esto es azar o diseño, irían por el ajuste fino. En este caso sería, esto es azar o una mano divina. Y en el caso de Dios, o sea, en el caso de Jesús, tan solo con 8 profecías que sean cumplidas, de las 61, nos da un número de 1 en 10 elevado a la 17, que esto es un número de 10 seguido de 16 ceros. Vaya de usted ponga el nombre de ese número. Si 6 ceros es 1.000.000, y lo que da es una fuerte incompatibilidad, no solamente histórica, sino lógica y matemática, de que Jesús verdaderamente sea Dios y que la Biblia es palabra de Dios. Yo creo que con esto, o sea, esto definitivamente no cabe duda, porque te dan una analogía. Yo te voy a pasar este documento, se llama Los 7 Pactos, ¿ok? Y de hecho la fuente es un escrito que se elabora a partir de evidencias que exige un veredicto, pero también aborda el Antiguo Testamento. Y esto es brutal porque vos luchás muchos con los judaizantes y demás, ¿verdad? Y creo que ellos tienen que enfrentar muchas verdades que pasan por encima, ¿no? De su epistemología. Y de verdad que esto me llama mucho, mucho la atención. Yo quisiera saber, hay aquí algunas preguntas que nos hacen y dice, ¿dónde, bueno, no, quizás esto tal vez dice, bueno, ¿dónde estaba Jesús en la creación o qué hacían? O sea, bueno, ese qué hacía, no sé si es una falacia de petición de principio, pero ¿dónde estaba Jesús, no? O sea, para mí ya está respondido desde hace ya rato, pero quisiera ver qué puedes agregar. Bueno, yo creo que la respuesta la da el Juan 1:1, que fue el que mencionaste tú anteriormente en este live. Juan 1:1 nos revela 3 cosas acerca del Logos. En principio era el Logos. Eso significa que desde siempre ha estado. Él subsiste en sí mismo. Él no comenzó a existir. Pero después dice
y el Logos era con Dios, estaba con Dios. Y ahí se está refiriendo al Padre. Entonces, ¿qué hacía Dios en la creación? O qué hacía Jesús en la creación? ¿O qué hacía Jesús antes de la creación? Y mi respuesta es muy sencilla. Vivir en eterna comunión con el Padre y con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Claro. Porque esto es algo que yo quiero resaltar. Generalmente nosotros tenemos la idea de que Dios es como algo, Dios no es unipersonal. Dios no es, cuando nos imaginamos a Dios, hay gente que se imagina a un viejito allá sentado en un trono, ¿verdad? Que está solo siempre. No, Dios es una familia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, antes de que crearan cualquier cosa, vivieron eternamente en comunión consigo mismos. Entonces, eso es lo que hizo Dios y Jesús antes de haber creado cualquier Aquí cosa. Esa es mi respuesta. hay una pregunta buenísima. Me encanta porque hacen preguntas de los temas. Dice, ¿por qué la tierra está desordenada y vacía? ¿Es verdad que Luzbel cayó y por eso se desordenaba? O sea, se desordena, perdón. Entonces, ¿qué hacía el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas? Es una pregunta buenísima. Pequeño corte comercial. Aquí hay personas que están diciendo, ¿dónde puedo conseguir esto para leerlo? ¿Dónde puedo aprender? Bueno, el profesor aquí es no solamente el profesor, sino el fundador de Teología Paulina y da cursos online, o sea, puede ser de cualquier país y él da clases con certificados y demás, así que esto es un instituto, la cuenta, pueden seguirla. Eso es un pequeño corte comercial, ¿ok? Vamos con esa pregunta que me llama la atención. Voy a leértela de nuevo porque te la leí un poco ahí mal. Dice, ¿por qué la tierra está desordenada y vacía? ¿Es verdad que Luzbel cayó y por eso se desordenaba? Entonces, ¿qué hacía el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas? Sí, bueno, anteriormente había dicho ahí que es muy importante comprender bien qué dice el hebreo, porque cualquiera que piensa, generalmente algunas traducciones, como la Reina Valera, traducen Génesis 1:2 de esta manera, y la tierra estaba vacía y desordenada. Entonces, de vacía y desordenada hacen adjetivos calificativos. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que lee con esa traducción, el Génesis 1:2, parece que cree que Dios está creando una tierra vacía y desordenada, pero eso no es lo que está diciendo el hebreo. El hebreo ahí dice, ve aretz, y ve es y en hebreo, ve aretz, y la tierra, aita tou babou, que se traduce fue vaciada y desordenada. Es decir, son dos verbos que están conjugados en pasado y en voz pasiva. Eso significa que la tierra no se desordenó ni se vació a sí misma. Algo la desordenó y la vació. Entonces, esto da pie, y debo decir que no todos los cristianos pensamos así. Esto se llama la doctrina del salto, también se llama la doctrina del mundo preadámico. Hay algunos que piensan que lo que pasó fue lo que está insinuando el hermano que está haciendo la pregunta, que Lucero en su caída trajo una destrucción del mundo y por eso la tierra parece vaciada y desordenada, y a partir del Génesis 1:3 Dios empieza a reordenar lo que él al principio había creado perfecto. El pasaje que mencionaba anteriormente de Isaías 45:15, no la creó caótica, no la creó vacía, era lo que decía Isaías 45. Entonces, esa es una posible respuesta. Yo debo decir que yo prefiero, estoy mencionando lo que muchos teólogos creen, yo prefiero decir que es un misterio, no lo sé, no lo sé, ¿qué fue lo que pasó? No lo sé. No puedo asegurar que la caída de Satanás fue la que produjo esta destrucción de la tierra primitiva, pero podría ser, puede ser que no, yo prefiero decir es un misterio. Claro, a mí me llama mucho la atención porque hay muchos temas que están no explícitos, pero son verdades que están implícitas. Por ejemplo, pues cuando el caso, por ejemplo, de Caín y Abel, ¿no? O sea, se retira, se aleja de lo que es su sector, su familia, y con quién se iba a reproducir, ¿no? Bueno, el mensaje está implícito, ¿no? O sea, ahí no está, digamos, presuponiendo, o más bien la persona está presuponiendo que no hay personas, o sea, no hay más personas, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas implícitas que yo creo que eso es un solo ejemplo. Y quisiera traerte una pregunta que esta viene ya de mi parte.
¿cuál es la necesidad de decir de que Abraham cumplió la ley, ¿no? Y eso en el interlineal, en un Strong, se dice que es Torah, ¿no? Decime si estoy mal interpretando el texto, que o sea, quisiera saber, pero es que dice que Abraham cumplió la ley, ¿no? Te pongo tal vez el texto, no lo tengo ahorita en mano, pero ¿cuál era la necesidad si no es, si Es era, ¿verdad? 26.5 el que está citando. ¿Qué pasa ahí si la Torah no estaba? O sea, que Exacto, Eso, exacto. eso es clave. Eh, pues yo podría, desde un tema puramente lógico, sin que la teología natural me vaya a tirar por otra vía de lo que verdaderamente está revelado, que ya en los hombres yace la moralidad y que esto es precisamente, ¿no? Esta es mi respuesta, pero hasta ahí puedo llegar. Decime No, vos qué pasa ahí. y le diste bien. Ah, Es que sabes qué es lo que pasa, que la palabra Torah, ley, porque el pasaje que estás mencionando es Génesis 26:5 que dice así, por cuanto Abraham tu padre, le está hablando a Isaac, oyó y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, aquí algunos dicen o sea, es un anacronismo decir que Abraham cumplió con la ley mosaica. Abraham vivió 500 años antes de Moisés. Aquí no se puede estar refiriendo a la ley mosaica. Lo dijo bien Rigoberto, se está refiriendo a la ley de la conciencia, porque en la Biblia hay varias leyes. Es que esto es importante estudiarlo. En la Biblia está la ley de Moisés, la ley de la conciencia, la ley del espíritu, la ley del pecado. En la Biblia hay varias leyes. La ley del nuevo pacto, la ley de Cristo. Entonces, en la Biblia hay como 5 diferentes tipos de leyes que podemos encontrar en diferentes momentos. Claramente se está refiriendo a que Abraham obedeció la ley de su conciencia. ¿Por qué? Porque Génesis 3:22 dice que cuando el hombre pecó, ¿qué dijo Dios? Y dijo Elohim, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ley de la conciencia. Pero también se puede referir, Rigoberto, no solo a la ley de la conciencia, sino que recordate que Dios también en su relación personal con Abraham le dio muchos mandamientos. Por ejemplo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Ahí hay un mandamiento. También le dijo, Génesis 17, circuncidaréis el prepucio, vuestros prepucios de los varones al octavo día. Ahí hay otro mandamiento. Y así podría darte unos 6 o 7, 8 mandamientos que a Abraham se le dan antes de este pasaje. Entonces también se puede referir a esas instrucciones personales que Dios le dio a Abraham, pero jamás se está refiriendo a la ley de Moisés porque es caer en un anacronismo. Se te cerró el micrófono, hermano. Sí, perdón, no, es cuando, como estoy moderando, estoy Ah, poniendo preguntas, a veces pongo el mute sin querer. Eh, de hecho, bueno, ahorita esto ya lo acabo de corroborar. Yo tengo un sistema que se llama Logos, que algunos lo conocerán, que ya están más metidos en esto. Me estaban preguntando de dónde saqué el Strong y todo esto, pues a la plataforma Logos sí tienes que pagar, pero bueno, dice qué traducción de la Biblia nos recomiendas leer, pues yo tengo aquí abierta contigo siguiéndote la lectura, que dicho sea paso, te la sabes de memoria. O sea, dices muchas palabras que ya te las sabes. Se nota que eres una persona muy conocedora y de verdad que sabe lo que está diciendo. Entonces, agradezco mucho por tu conocimiento y la propia el propio Instituto Paulino porque es un instituto el cual yo mismo me suscribo y de verdad, si alguien quiere aprender, ese instituto está para ayudar. Pues bueno. ¿Qué traducción de la Biblia nos recomiendas leer, sí, profesor? mira, hermano, hay 4 tipos de formas de traducir la Biblia. Está lo primero es la versión, lo que es la traducción literal. La traducción literal es propia de los ¿cómo es? Interlineales, Interlineales. perdón, interlineales, Ujú. que no sirven para leer porque te van traduciendo palabra por palabra y carece de coherencia. Los interlineales son buenos para saber específicamente qué palabra es, cómo está conjugada. Esa es una forma de traducir la Biblia, con la forma literal, pero para nuestra lectura no resulta práctica. Es buena para los interlineales. Después está la forma literalista, que es cuando el autor, el traductor, está explotando toda la belleza del idioma
al que está traduciendo. Y un ejemplo de eso es la Reina Valera. Ujú, Usted encuentra, y vosotros sabéis que, y le saca todo el jugo al castellano. ujú, Pero después está la traducción dinámica. Esta es propia de versiones como la versión internacional o la Biblia del lenguaje actual, ujú. que no te traduce palabras, ¿verdad? No se está preocupando tanto en los tiempos y las conjugaciones, sino las ideas. Por ejemplo, vos encontrás en los evangelios que Jesús dice que vuestra mano derecha no sabe lo que haga la izquierda, pero ¿cómo traducen este tipo de versiones? Cuando digas algo a tu amigo, no se lo digas ni siquiera, cuando hagas algo, no se lo digas ni siquiera a tu amigo más cercano. Eso es una traducción dinámica. Te traduce ideas. Eso es propio de la Biblia del lenguaje actual, la Biblia de Dios habla hoy, la Biblia internacional. Y luego están las versiones contextuales, que son las que se tratan de apegar más al hebreo. Por ejemplo, la versión que yo uso, que es la Biblia textual, es contextual y esas son las que yo recomiendo. Les puedo mencionar cuatro Biblias contextuales por si pueden conseguir al menos una. La Biblia de las Américas es contextual. La Biblia de Jerusalén es contextual. La Biblia textual, cuarta edición, es contextual. Y la Biblia Cantera Iglesias es contextual. Entonces, cualquiera que quiera hacer un estudio serio de la Biblia, tiene que estudiar con una versión contextual. Así que una de esas cuatro versiones necesitas. Buenísimo, me encanta porque de hecho, bueno, yo he aprendido mucho de esto y de hecho yo lo estoy aplicando desde julio para acá, incluso mis sermones los revisa un bautista y es el que me aprueba muchos términos teológicos que estoy haciendo para tener mi compatibilidad, porque yo le tengo mucho respeto a la fe de Cristo y vamos a defender el Cristo de la fe en este sentido. Jesús es Dios, pero también se predica una verdad objetiva de lo que es su palabra, sus verdades. Y estas herramientas que está diciendo él, pues bueno, el logo se encuentra mucho. No sé si vos utilizas logos, Sí, yo ¿sí? tengo el software Logos y el software Logos es caro, hermano. Sí, son Pero como $1,000, $2,000. O sea, eso es una inversión sí, muy... Pero se puede hacer por pagos sí, también. pero también quiero decirles que el Instituto Paulino tiene un convenio con el software Logos. Entonces, el software Logos, si eres estudiante activo del Instituto Paulino, te cuesta como $125. No te creo. No, ¿Sí? yo tenía que inscribirme. Otra razón más. Eh, Mira, la gente está sumándose, están entretenidos y de verdad yo quiero seguir y así va a ser. Así que hasta que se nos duerma el profesor, seguimos aquí o hasta que vos me detengas. No, Porque aquí, quería decirte solo una cosa. Me das un minuto porque tengo que cargar algo aquí para sí, que no se me apague y sí, seguimos. dale, Ya vengo. dale, dale. Voy a responder una pregunta haciendo toda la herejía posible. Dice, pues bueno, vamos a ver, señalé algunas preguntas que estaban por aquí que me parecen válidas a abordar, que de hecho apuesto que el profe me las hubiera dado, porque son preguntas en donde se aboga una teología natural. Recordemos de que esto es una compatibilidad en donde sí. La Biblia dice que a partir de su creación se conoce a Dios. Bueno, entonces en la creación misma vamos a sustentar también verdades y esto tiene que tener una compatibilidad porque la creación le corresponde a Dios, no puede ser de otro Dios, por lo tanto, nuestras verdades pueden ser completamente como que la pregunta que está aquí, desde la primera palabra existe forma de responder por qué Dios nos creó. Por ejemplo, eso es una pregunta que la responde muy bien y muy plausible el tema de la teología natural. ¿Qué se quiere decir? Pues por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hay un acto volitivo, ¿no? Y esto se puede abogar porque dice el logos es el verbo. Pues en este caso vamos a entender de que es Dios mismo y pues por supuesto que hay una referencia que se puede encarnar. De hecho, al principio abordamos el tema de la Trinidad y estuvo brutal. Pero bueno, quisiera también agregar aquí, dicho sea de paso, ¿por qué Dios nos creó? Y aquí hay una pregunta implícita que dice, la pregunta técnica de por qué hay algo en vez de nada es por qué hay ente en vez de solo ser. Traducido al lenguaje actual es por qué Dios crea. Ok, pero no se puede responder con la respuesta por qué Dios creó si no entendemos verdaderamente qué significa eso a nivel de entidad, ¿ok? Si entendemos de que solo las entidades con conciencia pueden causar
si influencia a otro anterior. Por ejemplo, el árbol no puede causar por sí mismo si no es influenciado por otro. Nos damos cuenta que el universo, la materia como tal, no puede en cierto sentido causar. En ese sentido, solamente las entidades que tengan conciencia pueden romper este determinismo, y por eso nosotros no estamos determinados, porque tenemos intencionalidad, tenemos voluntad, y cualquier doctrina que abogue por un determinismo radical tiene que corroborar el absurdo lógico, que sería: ¿cómo puede existir una doctrina del determinismo si no presuponemos que dicho autor que formula el determinismo fue libre para crear ese determinismo? Entonces nosotros tenemos voluntad, tenemos intencionalidad. Esto se le atribuye a los filósofos en un sentido técnico, que el ser tiene intencionalidad. Entonces la respuesta de por qué Dios crea, más allá de decir porque le dio la gana, es porque en él yace la intencionalidad y yace la facultad. De hecho, incluso navegando más, Dios crea el mejor mundo posible. El mejor mundo posible no es, y de hecho vamos a hacer el paso ya a lo que es armatiología, que es la ciencia del pecado y demás, pero vamos a entender un poco por qué este mundo posible es el mejor de todos. Porque no existe mejor mundo posible en aquel que existe un ser libre. Dios, justamente por ser bueno, nos deja ser libres. Y este es el mejor mundo posible. Y ahora sí, te doy el paso a la siguiente pregunta, porque dicho sea paso, es imposible abordar el libre albedrío o por qué Dios crea, que lo abordé desde la intencionalidad, sin pasar por sobre la armatiología. ¿Qué es la armatiología? Si tiene algo que decirnos al respecto. Eh, bueno, mira, hermano, yo creo que tú le diste al blanco, ¿verdad? Y si no me equivoco, era Agustín de Hipona, el que reflexionaba en que Dios tenía tres posibilidades. Y una era que Dios pudo haber no creado nada y haber estado, como mencionaba yo anteriormente, en comunión eterna consigo mismo. Luego, Dios podía crear un mundo sin la posibilidad del mal, pero al crear el mundo sin la posibilidad del mal, implica que la creación no podía tener libre albedrío. Y después está el mundo en que vivimos, que era la tercera opción, y que concuerdo contigo que es la mejor opción. Y es un mundo con la posibilidad del mal, pues existe el libre albedrío. Entonces, yo creo, hermano, que a veces para tratar de resolver este problema, tratamos de resolverlo desde un punto de vista antropológico, y yo creo que ahí está antropocéntrico, inclusive, ahí está el error. Yo creo que se debe responder desde una perspectiva teocéntrica. Ujú. O sea, a veces queremos poner al ser humano en el centro y ahí tiene que salir la respuesta. Y no, la respuesta sale del centro, que es el único centro, que es Dios. Y la Biblia enseña que aún las personas que pecan, ¿verdad? Y que se condenan, tienen un propósito para Dios. Y dice la Biblia en Romanos, capítulo número 9, que Dios permitió la existencia de vasos de deshonra, se está refiriendo a los que se condenan, para poder hacer notorio cualidades divinas de Él. ¿Cuáles son esas cualidades divinas? Que Él es también un Dios de ira y también es un Dios justo, porque Él castiga la maldad. Entonces, aún Dios permitió la existencia del pecador porque el pecador permitirá que Dios pueda revelar parte de sus atributos, que son estos. Y es un Dios de juicio, es un Dios de ira también. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y de castigo. Entonces, Ujú. eso sería imposible, esas cualidades ontológicas de Dios serían imposibles de poder percibirlas si no existiera este mundo en el que vivimos. Buenísimo. De hecho, para abogar un poco más, porque yo creo que el complemento está brutal, porque le estás metiendo muchísima teología, y dicho sea de paso, ¿por qué creemos justamente que este es el mejor mundo posible y cómo hay una compatibilidad con el pecado? Aquí lo que hay que entender, y es que por eso yo creo que hay una necesidad en que no solamente nos quedemos, valga la redundancia, en la teología, sino también entender las verdades de la teología natural y viceversa. Teniendo la regla número uno como teología, es importante entender de que el mal no tiene un cargo ontológico. Ok, la definición técnica del mal, profesor, es que el mal es la privación del bien debido.
Habíamos acordado previamente que Dios es inmutable. ¿Qué significa que es inmutable? Que no hay tiempo, no hay sucesión de cambio. Y sucesión de cambio significa que el tiempo está definido como la imagen móvil de la eternidad. ¿Por qué lo eterno es más valioso que lo mutable? Porque lo mutable no permanece. Lo inmutable, que es lo inmaterial, y Dios es inmaterial, no tiene tiempo. Por lo tanto, si no tiene tiempo, no tiene ningún tipo de materia que lo limite. Si el mal es la privación del bien debido y Dios no tiene privación, por eso se dice que Dios, al no tener ningún tipo de privación en su materia y forma, porque no tiene materia, entonces Dios es absolutamente bueno en grado sumo. Entonces Dios es absolutamente bueno, y por eso la proposición de el mal es la ausencia de Dios parece que es simple, pero tiene una verdad muy profunda, que es que el mal, si tiene carga ontológica, entonces el mal no es algo que es, sino algo que ocurre, ¿ya? Entonces, no hay ninguna incompatibilidad. Incluso si un ateo que hace mal la metafísica dice el mal y lo agarra como una ontología, pues incluso lo va a ver hasta como un misterio. En nuestra teología también, pues cómo es que yace el mal en este caso del enemigo, cómo es que pueden pecar. No, no, un momento. El mal no tiene carga ontológica, por eso no es creación directa de Dios, es la lejanía del grado sumo. Y si los seres tienen intencionalidad, pueden, por necesidad lógica, o alejarse o acercarse. O dicho de otra forma, el estándar moral entre el bien, que es la lejanía, y que es el que es el mal, que es la lejanía, y el bien, que es la cercanía. Entonces, pues aquí una vez más sale en triunfo lo que es una verdad lógica, ontológica, que carga lo que es la verdad moral objetiva en un Dios que es totalmente moral, objetivo, no porque él tenga moral, sino porque él es la moral como causa primera, y a esto se le llama la ontología moral. Entonces, aquellos que hacen una epistemología moral dicen, no, es que el mal cultura por aquí dice que eso está bien, no, es que el mal por aquí dice otra cultura, no, eso es epistemología moral. 2 más 2 son 5 y otro dice que 2 más 2 son 4. No, eso es epistemología del cálculo, pero de eso no se sigue que la ontología moral no sea objetiva. Entonces Dios, al ser un ser objetivo, trascendente, objetivamente tiene que ser la carga y el responsable del grado sumo del ser sin ningún tipo de privación. Esto es el bien. Por eso no hay ningún tipo de incompatibilidad, ni se puede decir de que Dios crea el mal, ni se puede decir de que Dios es malo. Y se puede decir objetivamente que Dios actúa de acuerdo a los seres actúen. Entonces, aquí se puede compatibilizar lo que es un Dios justo y misericordioso. ¿Cómo lo compatibilizamos? No viéndolo de manera lineal, sino viendo de manera jerárquica, en donde Dios crea por misericordia y aboga por justicia. Entonces, Mm, no hay incompatibilidad lógica en lo que estoy totalmente, diciendo, ¿no? totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, me parece que el argumento de apelar a que el mal apunta hacia la inexistencia de Dios, ¿verdad? Porque se usa mucho, ¿verdad? Decir que si hay un Dios bueno, si hay un Dios que es todopoderoso, ¿cómo hay lugar para el mal? Pero bueno, también hay que reconocer que si ese argumento se quiere utilizar, ¿qué vas a hacer con el bien? Porque si el mal se va a utilizar para hablar de la no existencia de Dios, entonces, ¿qué haces con el bien? Forzosamente te tiene que llevar a reconocer la existencia de Dios. Porque si quieres usar el mal para negar a Dios, el bien, de verdad, digo, ¿qué haces con el bien? Entonces, me parece que el argumento de apelar al mal para negar la existencia de Dios, pues es un argumento que filosóficamente se cae, ¿verdad? Muy fácil y que ya desde hace mucho tiempo Sí, siquiera se utiliza porque realmente es un argumento muy pobre. muy bueno. Está correcto usar, no, buenísimo ese comentario final, le puse las ceras al pastel. De hecho, en la academia ya no es verdaderamente utilizado. Sí hay reformulaciones, pero mira, son reformulaciones que he hecho, luego voy a ver en el espacio de Edgar Pacheco, argumentos actualizados. Entonces, podemos luego ahí compartir un poco lo que vamos a hacer. Mira, está correcto usar la palabra Dios. Con Moisés se presentó como yo soy. Esto por el asunto Dios de la etimología con dioses paganos. Eh, bueno, sí, desde luego. O sea, nosotros encontramos que, sobre todo en el Antiguo Testamento, a Dios
se le llama de esa manera, ¿verdad? Se le llama Dios. Nosotros encontramos oraciones, ¿verdad? Como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos a los profetas dirigiéndose a Dios de esa manera. Vemos a los profetas dirigiéndose a Dios directamente con su nombre, que es Yahvé. Pero, ¿sabes una cosa? Me gusta mucho esta pregunta porque precisamente Jesús es el que rompe el esquema y Jesús viene a dirigirse a Dios como Padre. Y yo creo que la revelación suma de Jesús nos lleva a eso, a que llamemos a Dios Padre y Dios quiere mostrarse como tal. Entonces, yo siento que solo el hecho de que Dios, solo que el cristianismo proponga que a Dios se le debe hablar, se le debe dirigir así como Padre, me parece a mí que pone el cristianismo en una posición completamente revolucionaria frente a las otras religiones, porque en las otras religiones Dios parece distante, inaccesible, pero Jesús nos viene a demostrar que a través de él Dios es accesible, el Padre es accesible. Quisiera dar la apertura a una persona que tiene muchas preguntas sobre el Génesis. Él es un amigo mío. Entonces, ¿qué te parece si lo metemos un rato para que nos haga algunas preguntas? Él es cristiano, ¿ok? Tranquilo, no es un ¿No? ateo. Igual tranquilo que si se pone muy mal criado aquí lo ubicamos. Pero bueno, no, él es un amigo mío y quisiera entrar, en lo interno me ha dicho, por favor, que me meta para poder hacerte unas preguntas. Así que, bueno, ya te voy a pasar aquí, ya te di la solicitud para poder entrar. Mientras él entra, si es el caso que llegara a entrar, me dijo que sí, ¿ok? Se llama Jafet, aquí debería entrar, ya te mandé la invitación, Jafet. Dice, ¿por qué? Dice, ¿está correcto usar la palabra Dios con Moisés? Bueno, perdón, me equivoqué, fijé otra. Mira, te fijo otra, pastor, y ya darle la introducción a nuestro amigo Jafet. Él es de Costa Rica también. Eh, y tenía una pregunta muy interesante que dice, ¿en el cielo nos recordaremos con nuestros familiares? Esto es una pregunta que se las trae. Incluso hace poquito, con un teólogo reformado, tuve la oportunidad de compartir esta pregunta y pues ponerme desde un método socrático a hacerle preguntas sobre esto. Y la conclusión, pues, a mí esto, de verdad que yo prefiero, son de esos temas, pastor y profesor, que yo prefiero no meterme porque mi sentimiento me gana. Viste que a veces hacemos razonamientos emocionales, bueno, me pasa como un ateo con el problema del mal. O sea, no puedo simplemente pasar esto o pensarlo sin que se mezclen mis sentimientos. Pero vos que no amas a nadie, decime. ¿Qué pasa? O sea, ¿en el cielo nos vamos a recordar con nuestros familiares? No, Uf, no, pero la Biblia deja, te voy a decir que aunque la respuesta ya desde el inicio produce tristeza, la Biblia reconoce ese problema. Mira, la Biblia dice en Isaías 65:17, hablando del siglo nuevo, porque en la Biblia hay dos siglos, el Isaías, presente, ¿qué? Para irlo Isaías escribiendo. 65:17. Ujú. En la Biblia hay dos siglos, el presente y el porvenir. El presente siglo es malo, el siguiente siglo es el de la restauración de todas las cosas. Entonces dice la Biblia en Isaías 65:17, porque he aquí, yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Está hablando de la restauración de todas las cosas. Y dice, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá ya más al pensamiento. Uf, Entonces, no nos vamos a recordar, pero la Biblia reconoce esto y dice, pero, aquí hay un pero, cuando se estudia la Biblia, los peros, hermanos, son muy importantes, porque los peros son términos de contraposición, y está hablando, la Biblia nos está dando una noticia, pero está dando un pero, una contraposición. ¿Por qué hay una contraposición? Porque la noticia genera eso que acabas de hacer, que uno se tapa la cara y dice, no, pero ¿cómo? claro, claro. ¿Verdad? Estoy leyéndolo. Pero, contrario a ese sentimiento que nos genera inmediatamente, la Biblia dice, pero os gozaréis y alegraréis, porque yo creo para Jerusalén un gran deleite y para mi pueblo un gran gozo. Entonces, Dios está garantizando que aunque esa noticia genere tristeza, eh, Él dice, pero ustedes se gozarán y tendrán gran gozo. Entonces ahí debemos Wow. descansar en la promesa de Dios.
Pero te voy a decir al final por qué no hay problema que no nos recordemos. Recuérdate que a Jesucristo en los evangelios lo llegaron a buscar y le dijeron, Señor, he aquí tu madre, tus hermanos te buscan y tus hermanas. Y Jesús se volvió y preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y quiénes son mis hermanas? Y dice la Biblia, y señalando a sus discípulos dijo, he aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Rigoberto? Que no hay problema que no nos recordemos, porque cuando estemos en la restauración de todas las cosas, más bien nuestra conexión va a ser más grande, porque todos nos vamos a sentir como hermanos, como familia, porque Jesús dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos y mis hermanas, mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, la razón por la cual nosotros no queremos perder nuestra memoria es porque nuestra memoria nos trae sentimientos, afectividad. Es lo que mantiene, el recuerdo es lo que mantiene la afectividad. Pero Dios va a hacer que todos nosotros nos sintamos como hermanos, como familia propia. Entonces, eso no se va a perder. Entonces, te voy a decir una cosa. Si al final tú tienes una hermana, ¿verdad? Y se salva, y tú te salvas, no importa No. que ya se recuerden, porque se van a sentir sintiendo como hermanos. ¿Se entiende? Y Dios, vea, hermano pastor, como te lo digo, soy peor que un ateo aquí planteándote el argumento del mal. Eh, Te digo Sí, algo, Jesús es perfecto, es maravilloso, yo lo amo, tenemos una intimidad preciosa con él, pero esto me estorba. Te tengo que admitir que hay cosas de verdad que tal vez no hay, creo que es la única cosa que yo diría, mira, no me termina de convencer, pero tampoco quiero ir al otro lado, digamos. pero tú sí me... Esa parte, esa parte de interpretar que no nos vamos a conocer, sí, es una posición de varias, ¿verdad? Que hay, de varias a nivel de teología, y sí, digamos, esos versículos que dicen, ok, ya con Dios, no va a ser, por ejemplo, no es necesario el matrimonio después por ejemplo, el matrimonio es hasta la muerte, como dicen, el matrimonio ya en el cielo nadie se va a dar en casamiento, ya va a ser un escenario muy diferente al que conocemos hoy. Hay gente que cree que sí se va a reconocer, otra gente que no, pero como dice la Biblia, ¿quién ha ido y quién ha vuelto? Solo Jesús, ¿verdad? Y sí, que ahora nos vamos a dar cuenta después, yo creo. Siempre son interpretaciones, pero no afirmaciones, eso es lo que yo digo. Bueno, pues pequeño paréntesis, pastor, te presento y profesor, para que la gente sepa que yo soy profesor del Instituto Paulino, pueden seguir la página. He visto que te han estado siguiendo bastante y eso es bueno para todos los que quieran un curso, ahí está el instituto. Y decirte que también te tengo la apertura nuevamente a hablar de estos temas porque me gusta. Gracias. Y eres muy bienvenido. Creo que la gente te ha recibido con mucho amor y eso es un buen síntoma de que el live ha sido muy atractivo, la gente se ha mantenido. Bueno, te presento a Jafet. Él es mi mejor amigo, es mi hermano del alma. De hecho, me discipuló cuando yo tenía 14 años y hasta la fecha me sigue enseñando muchas cosas. Y pues bueno, ese es el amigo que está aquí. Y pues sé que él le gusta mucho el tema del Génesis. No sé si él quería como añadir algo, empezar a comentar y Eh, aportar. sí, digamos, preguntas del Génesis, como vi que estaban hablando del Génesis, del Génesis, bueno, es uno de mis libros favoritos, si no es el que más me gusta. Y hay mucho que se puede sacar. Y como yo entré tarde al live, pero vi que estabas hablando un poco de hebreo, ¿verdad? Y de ahí se saca aún más del Génesis, ¿verdad? Ya sabiendo un poquito de hebreo, es como que le dan unos anteojos con aumento a uno y uno ve más claro las cosas, ¿verdad? A leerlas a simple, digamos, como le enseñan a uno en la iglesia. No sé si conoces y tal vez, yo solo voy a hacer preguntas y tal vez si sabes del tema, pues a las personas que están escuchando, puedes tal vez darles un poquito de contexto. ¿Has escuchado hablar de un guiño del Evangelio con los patriarcas en el Génesis, como desde Adán hasta, creo que es Noé? Sí, no sé si has escuchado eso con el significado de los nombres en hebreo. Es que no entendí la palabra, un guiño. Sí, como un guiño al Evangelio, básicamente a Jesús, con los nombres, con el
significado de los nombres en hebreo, desde Adán hasta casi que Noé. Entonces, pues Ah, como ok. 7 patriarcas. Ya entiendo. Lo que estás ¿Has diciendo escuchado un es, poco de eso? No sé si lo has escuchado. por eso, tu pregunta está relacionada a que si los nombres de estos personajes bíblicos que aparecen en el Génesis y en el Éxodo y todo esto, si de alguna manera desarrollan el Evangelio, anuncian el Evangelio, dices tú. No, no, digamos, hay una parte del Génesis, de hecho, no lo tengo aquí como, creo que es el Génesis 5, que habla de la genealogía de Adán, y Sí. desde ahí se sacan 7 nombres con el significado en hebreo de esos nombres. Y si no lo sabes, te lo dejo ahí porque es algo muy, muy interesante. ¿Pero Y qué es tal exactamente? vez por coincidencia, tal vez por mera coincidencia o no coincidencia, los nombres desde a partir de Adán hablan de un hombre, no, obviamente no dice Jesús, pero hablan de un hombre seleccionado, por así decirlo, con los nombres, con los significados de los nombres en hebreo de cada uno de ellos, que va a traer un reconforte con sus enseñanzas y con sus sacrificios y sus sufrimientos. Eso es lo que dice. No sé si lo sabía, si no lo sabía, no, 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 vamos a pasar pero el tema, no, pero sí hay gente que no ha entendido la pregunta. Johnny Tecnon dice que no ha entendido la pregunta. Quizás puedes expandir un poco más porque te o sea, voy a dar yo los nombres, aquí los tengo. Te voy a dar los no sé, nombres. profe, vos entendiste lo que quiere decir Jafet. Sí, sí, bueno, creo, ¿verdad? Sí, Lo que me Sí, parece sí, que está diciendo él es que en la genealogía de Adán, de Génesis capítulo 5 que termina con Abraham, hay 7 nombres que en el lenguaje etimológico están insinuando que vendrá un ser humano que traerá la restauración de las cosas. Eso es lo que estoy sí, entendiendo. hasta Noé, correcto. De Adam hasta Noé. Es muy interesante ver cómo el nombre de cada uno tiene un significado en hebreo. Y si vos unes toda la genealogía, te cuenta algo que se podría decir, muchos teólogos dicen